Hay un visitante que está en camino para cambiar lo que tú no puedes cambiar, para cambiar lo que tus consejos no pudieron cambiar. Dios dice, le hablaste una, le hablaste 2 veces, 3 veces y no te hizo caso. Ahora voy a intervenir, ahora voy a irrumpir en ese joven. Yo siento que Dios está hablando a alguien en esta casa. Vienen días de interrupciones, vienen días del poder sobre ti. La semana pasada estuvimos en un campamento de jóvenes ministrando. Tuvimos 2 iglesias, tuvimos una a las 7:30 que fue por acá. Terminé de ministrar a las 9:30 y salimos para Ramallo, que estaba el campamento, a seguir predicando. Llegamos a aquel lugar, una multitud de jóvenes lindas, adolescentes también, muy llenos del Espíritu. Y comencé a predicar la palabra de Dios, introducción, punto 1, punto 2, y en el punto 2 ocurre algo. Yo estaba contando un testimonio y de repente un chico comienza a llorar. En ese momento Dios me da una palabra profética para el chico, comienzo a hablarle y de repente otro comienza a llorar y de repente otro y se desbordó el lugar. La presencia de Dios interrumpió la reunión y uno que ya conoce su presencia, él a veces suele interrumpir los mensajes, las prédicas, y es el momento de seguir. Oíme bien, si sos predicador, no siempre dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y me di cuenta que él había interrumpido, entonces dejé de predicar y empecé a llamar a la gente comenzó a caer bajo el poder de Dios y empezó la administración, un fuego de Dios, porque a Dios le encanta interrumpir. Repetí conmigo, a Dios le encanta interrumpir. Y esa palabra interrumpir me quedó en el espíritu estos días. Por eso yo al mensaje de hoy lo llamé días de interrupción. ¿Sí? Para aquellos que anotan y les gustan, días de interrupción. Y en el libro de Hechos, que estábamos leyendo con Ari estas mañanas, yo recordaba que en el libro de Hechos habla de 4 interrupciones del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarte de eso. La primera ocurre en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? La venida del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. ¿Cuántos conocían esta historia? Muy conocida, muy predicada, mayormente en la fiesta de Pentecostés. Pero cuando uno se basa en la palabra interrumpir, la palabra interrumpir significa entrar violentamente, oíme esto, cortar o suspender un momento. Interrumpir es cortar algo, es meterse. También es parecida a la palabra irrumpir, que significa entrar violentamente a un lugar. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 interrumpió la oración. Ellos estaban unánimes juntos orando y de repente, ¡pum!, alguien irrumpe. Alguien se mete en la cena, alguien invisible pero todopoderoso. Alguien interrumpió sus horas de oración. Oye, miren, yo vengo a decirte de parte de Dios que en los próximos días, semanas y meses, el Espíritu Santo va a interrumpir tus mañanas, va a interrumpir tus tardes, va a interrumpir tus noches, va a interrumpir tu cronograma cotidiano y te va a llenar de su presencia. Por eso quiero hablarte qué es lo que ocurre en estos días de interrupción. Oiga bien esto. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2, todos estaban unánimes juntos. ¿Por qué? Porque estaban esperando una palabra. Estaban esperando el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué? Jesús le había hablado en Hechos capítulo 1 y le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga.
Y cuando Él venga recibirán poder para ser testigos. Pero no se muevan de Jerusalén. Llegó la fiesta de Pentecostés y estaban 120 ahí reunidos, orando al Señor, buscando la presencia de Dios, sedientos por algo nuevo, sedientos por algo diferente. Yo me imagino a los apóstoles quizás cansados de su rutina, pero en los próximos minutos eso estaba a punto de cambiar. La Biblia dice que el Espíritu Santo se mete y comienza a descender como un fuego sobre algunos de ellos. Y empezaron a hablar en otro idioma, en otro lenguaje. Lo primero que ocurre en este punto es que las oraciones son alteradas por el poder de Dios. Ángel, no entiendo. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Mucho o poco? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Pasivas o en el Espíritu de Dios? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Llenas de fuego o con timidez? Ay, en el nombre de Jesús. Hoy me viene esto. Porque el Espíritu Santo viene a irrumpir tu vida de oración. El Espíritu Santo te va a llenar para que comiences a orar en otras lenguas según el Espíritu te dé para que hables. ¿Cuántos hablan en lengua acá? Levanten la mano. ¿Y quién no habla en lengua? Levanten la mano. Ya. Son más las manos levantadas que los que hablan. El bautismo del Espíritu Santo es para todos aquellos que creen. Está disponible para nosotros. Nunca me voy a olvidar cuando fui bautizado en el Espíritu. 8 años tenía, chiquitito. Andaba corriendo, jugando a la mancha con mis amigos en la iglesia. Y recuerdo que yo salía afuera, estaba ahí afuera. Y adentro de la iglesia estaba viviendo un avivamiento. La gente justo en ese culto comenzó a caer. Ese día 21 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Hablaban en lengua, fue una locura. Yo era chiquito, no entendí. Y recuerdo que el portero me fue a buscar y me dijo: Ángel, llama a tus amigos que tu papá quiere orar por vos. Mi papá era el pastor de la iglesia. Yo dije: uy, qué macana me mandé. Así que entré y cuando entro veo gente tirada en el suelo, gente hablando en otro idioma. Están todos locos. Mi papá me dijo: arrodíllense ahí. Éramos 5 niños y nos arrodillamos y comenzamos a orar, a intentar orar porque yo no sabía orar. Pero claro, éramos niños y mis amigos se aburrieron y dijeron: yo me voy afuera, esto está muy aburrido, ¿no? Y uno me codea y me dijo: vamos afuera. Era el diablo mismo, ¿no? Vamos afuera. Yo no, bueno, andamos primero, después voy yo. Fíjense cómo los hijos del pastor pensamos. Yo digo: soy el hijo del pastor, tengo que dar buen ejemplo. Y cuando andamos, entonces se fue, el pecador se fue. Y yo me quedé ahí arrodillado y yo intenté orar, porque no sabía orar, era 8 años. Y digo: Señor Jesús, como había enseñado, bendíceme, tócame. Y de repente comienzo a llorar. Y comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando quiero pronunciar una palabra no me sale. Y empiezo a hablar en otro idioma que yo nunca había hablado. Y empecé a hablar ribacanga, luba, seca, calama, luba. 8 años. Y me acuerdo que me pusieron el micrófono y yo agarré el micrófono y hablaba en lengua, no entendía nada. Y la gente caía y fue un mover de Dios tremendo. Terminó esa experiencia y fui a jugar de vuelta, era un niño. Pero algo en mi interior me dijo: ¿qué te ocurrió? Hay un propósito contigo. Eso yo lo sentí desde ese día de 8 años. Algo pasó. Luego me entero lo que era el bautismo. Pero mi oración en ese momento fue alterada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. ¿Estás listo para que Él interrumpa tus oraciones? Vas a estar orando y de repente un fuego te va a invadir. Lágrimas comenzarán a correr. Algo te va a pasar, algo se va a prender fuego. Tu vida diaria con la Biblia cobrará vida para ti. Porque el Espíritu Santo interrumpirá tus devocionales en la mañana, tus reuniones, en el momento que tú apartes para Él va a interrumpir. ¿Estás listo para eso? Preguntarle que está a tu lado: ¿estás listo para eso? Ese día vino el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo vino a interrumpir para entregarle una promesa. Luego de eso le dio poder para predicar. Y yo sentía esto muy fuerte en el Espíritu cuando preparaba la prédica.
viene un año de predicación para ti. Y me gozaba cuando el pastor decía, prepárense porque vienen nuestras campañas. Cuando toman eso, sus propios eventos, porque este año será un año de salvación. Vas a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a salvar personas cercanas a ti. Les dio poder. Pedro era un hombre del vulgo, no sabía ni leer ni escribir, un simple pescador, pero luego de esa experiencia, luego de que el Espíritu Santo irrumpió en su vida, el tipo se paró diferente. Y cuando Pedro comenzó a hablar, dice que 3.000 personas se convirtieron. 3.000. ¿No te imaginas eso? Uno como Pedro acá llenando la iglesia. Necesitamos que vuelva el poder de Dios. Necesitamos gente llena de la presencia de Dios, gente que cargue el fuego arriba, gente que cuando hable las cosas ocurran, sucedan. Desde ese momento comienza el ministerio público de la iglesia. Una iglesia que estaba escondida comienza a salir, pero sale del fuego del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro sobrenatural. Ahora, la Biblia cuenta que empezaron ciertos milagros. Había un cojo de nacimiento que lo ponían en el templo, ahí a la puerta. Y un día Pedro iba caminando y el cojo era mendigo y le dijo, dame una moneda. Pedro lo mira y le dijo, no tengo plata, no tengo oro. ¿Pero qué le dice? Pero lo que tengo te doy. Oh, ¿qué tenía Pedro? Pedro tenía algo diferente. Pedro no era un ser humano normal. Pedro no era un cristiano a medias. Pedro no era que iba el fin de semana y decía gloria a Dios y luego vivía su vida a su antojo. Pedro tenía una relación. Pedro tenía algo que le había caído encima. Pedro tenía un poder distinto. Y dice que lo mira y dijo, mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. En ese preciso momento, el hombre que estaba cojo, déjame imaginarme, empezó a temblar. Empezó a sentir una corriente que le corría. Y de repente empieza a sentir que los huesos empiezan a acomodarse. Y empieza a sentir que lo torcido comienza a enderezarse. Lo que no funcionaba comienza a funcionar. Lo que estaba débil comienza a fortalecerse. Porque el poder del Espíritu Santo da fuerza al que no tiene fuerza. Vengo a decirte de parte de Dios, viene un tiempo de interrupción, donde vas a ver que tus áreas débiles en tu vida se terminarán y comenzará una etapa de fortaleza. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, me encanta esto, porque hay detalles de la Biblia. Dice que el cojo se enderezó y entró al templo. Y todos lo veían saltando y alabando a Dios. Hace años que el cojo estaba ahí a la puerta, pero un milagro lo hizo entrar. No se le necesitó predicarle el ABC del Evangelio, se le necesitó mostrarle el poder de Dios. Y el cojo comenzó a creer cuando antes no creía. Una iglesia con el poder del Espíritu Santo marca la diferencia en la sociedad, marca la diferencia en San Nicolás. Y este tiempo Dios te va a usar a ti para resplandecer, porque hay tinieblas que cubren la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero ¿qué pasa acá? Dice que muchos se enojan por este milagro. Los fariseos, los saduceos, los hombres de la ley se enojan por este milagro y agarran a Pedro y a Juan, los azotan un poco y le dicen no prediquen más. Y si siguen predicando hoy tus amigos, lo vamos a matar a todos. ¿Te imaginas esa amenaza? Que vos en tu primera campaña decían ven y venga la policía, dejen de predicar, váyanse a su casa o empezamos los tiros. Brava la cosa, ¿no? Muchos cristianos se van corriendo. Lo mandaba al pastor que dé el pecho ahí. Así era, le dijeron no hablen más acerca de Jesús, no salgan a otro, no queremos su religión acá. Y dice que Pedro fue
Y se juntaron con los apóstoles de la iglesia que estaba ahí y le dijeron, miren lo que nos dijeron. Y a muchos le agarró miedo, le agarró temor. En Hechos capítulo 4 viene la segunda interrupción del Espíritu Santo. Dice que estaban en la iglesia y comenzaron a orar. Y dijeron, Padre, mira sus amenazas. Nos están persiguiendo. No nos dejan predicar la palabra. Nos están oprimiendo. No quieren que tu evangelio se expanda. Ayúdanos. Danos valentía. Danos vigor. Danos fortaleza. Danos de nuevo para predicar tu palabra. Y dice que cuando estaban orando, de repente el lugar comenzó a temblar. Los cimientos de ese lugar comenzaron a ser sacudidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que hace una interrupción. Comienza a romper cimientos que estaban en tu vida. Todo lo que estaba endurecido comenzará a romperse en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Wow, ¿cuánto me están entendiendo? Desde ese momento, dice la Biblia que le agarró de nuevo para predicar. De nuevo es una fortaleza interna que te hace enfrentarte a lo que sea. De nuevo es predicar con valentía, con osadía, con vigor. Había algo adentro suyo que lo impulsaba a ir a más, a conquistar más, a predicar más. Porque llega el tiempo en donde Dios comienza a llenarte para dar a otros. Viene un tiempo de Dios para esta iglesia, donde tendrán de nuevo para predicar la palabra. Comenzarás a predicar en tu barrio, afuera de tu barrio, en tu casa y fuera de tu casa. Comenzarás a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos se van a preparar para eso? La segunda interrupción vino cuando ellos tenían miedo por las amenazas que le estaban haciendo. Y sabes, el miedo suele paralizar al hombre. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar. El miedo te crea cosas, imágenes en tu cabeza que no son reales. No sé si cuando eras chiquito tenías miedo a la oscuridad. Yo recuerdo cuando mi mamá apagaba la luz en la noche. Y yo me quedaba en mi cama y comenzaba a mirar. Y de repente veía a alguien, un hombre con un sombrero mirándome. Y yo, ¿quién está acá? Pero cuando prendía la luz, era un traje de mi papá y una bufanda. Lo que yo creía que era un hombre, no era un hombre. Era que el miedo me creaba cosas que no eran reales. Hay gente que vive con miedo en su vida. Hay gente que vive con temor. Hay gente que vive con vergüenza. Hay gente que el pastor dice, hermano, comparte una palabrita. No, pastor, no, pastor, no, yo no. Parece que lo están matando. Hermana, quiere encargarse. No, pastora, no, yo no. Tienen miedo, pánico al púlpito, a servir al Señor. Pero eso se va a terminar en el nombre de Jesús. Es lo que Dios está hablando ahora. En este 2026, date la oportunidad de servir al Señor. Anímate a hacer lo que nunca antes había hecho, porque Dios estará contigo. Hoy todo lo que hagas prosperará. Tu negocio tendrá éxito. Lánzate a creer a Dios y tu economía se va a disparar como un tiro. Vengo a decirte de parte de Dios que este es el mejor año para ti. Wow. Cuando el Espíritu Santo vino, el miedo se terminó. La parálisis se terminó. Me encantan estos detalles de la Biblia, porque cuando estaban en Pentecostés dice, y vino sobre los que estaban sentados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hay una etapa para estar sentado y calentar una silla y no moverse, pero hay otra etapa de comenzar a avanzar en todo lo que Dios nos ha prometido. Me parece que hay algunos que han calentado la silla por mucho tiempo, y en este 2026 Dios lo va a mover un poco para que comiencen a creer, a avanzar, a bajarse de la barca y a caminar en lo sobrenatural. Alguien grite, profetiza. Dios mío. Mira que está al lado tuyo, si de Dios te está hablando. Desde ese momento, de la segunda interrupción, todo se multiplicó. ¿De verdad?
Dice que Pedro comenzó a predicar y más almas se convertían, 5.000 llegaron. Comenzó a caminar y su sombra sanaba a los enfermos. Ya no le hacía falta decir, a ti te digo, levántate y anda, sino que caminaba y las cosas acontecían. Dice que las finanzas de la iglesia se multiplicaron y cada uno se bendecía. Eso le gustó a algunos, ¿no? Se daban los unos con los otros, de verdad. Tenían todos sus bienes en común. Dios, dame una iglesia así, Señor. Y se compartían todo y entregaban terrenos a la iglesia. ¿Me meto o no me meto ahí? Entregaban los autos a la iglesia, pastor, siento esto para el crecimiento, porque había un fluir económico, había unidad, no había celos ni envidia, y no estaba en esa tontería de iglesia, estaba ardiendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y este año Dios te va a bendecir económicamente, te multiplicarás, te ensancharás. La tercera interrupción del Espíritu ocurre en Hechos capítulo 10. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, te dan estos capítulos como referencia de intervenciones del Espíritu. Porque vuelve a aparecer el Espíritu Santo obrando, pero esta vez en la casa de alguien. Se llamaba Cornelio. Cornelio era un romano, un jefe de la guardia. No tenía muchos sirvientes, un hombre importante, pero dice que tenía temor de Dios y buscaba a Dios y le daba a los pobres y a los necesitados. Y Cornelio estaba orando, buscando del Señor, y de repente alguien irrumpe en su oración. Señor, te doy gracias. Y de repente se mete Dios en su ambiente, y era un ángel, y dice Cornelio, tus oraciones han llegado delante de Dios, por eso yo he venido, y tus ofrendas han sido recibidas delante de Dios. He aquí, dice el Señor, manda un hombre a buscar a un tal Pedro que se encuentra en la otra ciudad y traerlo porque tiene algo que contarte. Tremendo. Me encanta eso. Oraciones que llegan delante de Dios. Hay oraciones tuyas que están siendo oídas en el cielo. Hay oraciones tuyas que en cualquier momento entran en cumplimiento. Y quizás sea este año, quizás sea el próximo mes, quizás sea la próxima semana, pero que Dios no se ha olvidado de ti. Debo decirte que Dios se recuerda lo que has dicho y lo que has orado en secreto, y viene la recompensa pública para ti. Y dice que fueron a buscar a Pedro. Y Pedro estaba en la casa de un hombre que era medio carnicero, el curtidor, me decía. Y cuando estaba ahí, Pedro estaba orando y tiene una visión. Y luego Dios le habla y le dice: Pedro, te van a buscar 3 hombres, no dudes en ir con ellos, porque tengo un propósito. En ese momento, cuando Pedro escucha esto, toca la puerta. Hola, ahora la persona se encuentra, Pedro, lo vinimos a buscar. Pedro se baja y dice: yo soy Pedro y Dios me dijo que tengo que ir con ustedes. Tremendo. Y se fue con ellos a la casa de Cornelio. Y entra Pedro y dice que Cornelio había, miren esto, porque esto yo lo sentí muy fuerte en el espíritu. Cornelio había juntado a su familia. Estaban todos ahí. Su tío, su tía, sus nietos, su abuelo, estaban ahí. Todos sus sirvientes estaban todos esperando a que Pedro le dé una palabra. Y Pedro se acerca y les comienza a predicar. El Evangelio dice: Cristo murió para perdón de pecado, pero resucitó, y yo soy testigo de estas cosas. El poder de Dios vino sobre mí, y empezó a predicarle Pedro. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 10 que mientras Pedro estaba hablando, alguien comienza a entrar. Dice que cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y de repente uno comenzó a llorar, y de repente otro comenzó a hablar en lengua, y de repente otro empezó a temblar, sentir un fuego. Dice que la casa fue sacudida por el Espíritu Santo de Dios. Ángel, no entiendo. Prepárate, porque tu casa va a ser intervenida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Prepárate, porque ese hijo que no creía comenzará a creer este año. Prepárate, porque esa hija alejada comenzará a creer este año. Va a haber una interrupción en tu hogar, va a haber una interrupción en tu familia.
si me están creyendo. ¿Vas a renegar a tu hijo, mamá? Pastor, se le cuenta. Hace años estoy esperando el milagro para este cabezón que lo entiende. Pastor, se lleva todas las materias, está rindiendo ahora en febrero. Fluya, profeta, dijo uno. Vienen cosas de cambio para tu casa. Pastor, estoy teniendo problemas matrimoniales, ¿qué hago? Necesitas una intervención del Espíritu Santo. Necesitas que algo ocurra. Necesitas que algo alborote tu familia y no sean los gritos y la violencia, sino que sea el Espíritu de Dios. Vengo a hablar a las mujeres que se levantan a orar a la madrugada y tocan a su hijo y dicen el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay mujeres que son locas en el Espíritu, hay mujeres que le creen a Dios y viene esa respuesta de Dios para tu familia. Sea un año de salvación para tu casa. Oh, tú y tu casa servirán al Señor, así dice Jehová. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿No te imaginas ver a tu hijo lleno del Espíritu Santo? A tu esposo, a tu abuelo, medio terco a tu abuelo, pero ahí lleno de fuego. Eso lo vio Cornelio y Cornelio se entregó al Señor. Cuarta interrupción y última. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas en prisión. Pablo, un apóstol a los gentiles, lleno del Espíritu Santo, hacía sus viajes y uno de sus compañeros era Silas. Pero un día lo meten preso. Varias veces estuvo preso, pero en esta ocasión lo meten preso y lo meten en la cárcel, o sea, en la celda de más adentro, dice la Biblia. Era la celda que estaba al fondo de todo. ¿Sabes? Cuando uno comienza a estudiar cómo construían las cárceles, algunas eran inclinadas. ¿Para qué? Para que todos los presos vayan al baño y todos los residuos del baño vayan a la celda de más adentro, donde iba Pablo y Silas. Así que ahí estaban los apóstoles, los ungidos de Dios. Estaban con cepos en su mano. Era como una madera donde vos ponías la cabeza y los pies, las manos y los pies te quedaban así. Todo el día así, imagínate el calambre, la postura, el descansado. Estabas ahí, así estaba Pablo el ungido. Y con un olor que ni siquiera te cuento. Porque todo el residuo de los baños iba a la celda de más adentro. Y estaban ahí. Cuando uno comienza a ver los detalles, te das cuenta que había una mano invisible, diabólica y satánica detrás de toda la persecución. Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y el diablo siempre quiere opacar el obrar del hombre. ¿Por qué le encarceló? O sea, le cerró las manos, porque las manos representan el obrar del hombre. ¿Por qué le encadena los pies? Porque en los pies habla de la dirección del hombre y donde él va. El diablo le estaba diciendo, mira cómo sostengo a tus ungidos, mira cómo tengo a la iglesia encarcelada, oprimida, encerrada. Pero el diablo cometió un error. El diablo cometió un error. ¿Por qué te digo esto? Porque se olvidó de taparle la boca. Y cuando hay una boca libre de un cristiano, cualquier cosa puede acontecer. Porque cuando hay una boca disponible, hay un Dios que está dispuesto a escuchar. Ah, Dios mío. Siempre que hay una boca libre, dispuesta para Dios, hay un Dios que está disponible para escuchar lo que abre esa boca. Y dice que llegaron las 12 de la noche. Pablo y Silas, con un olor tremendo, ahí en esa postura calambrado, comenzaron a adorar a Dios. Yo no sé qué habrán cantado. Quizá un himno, como cantaba mi mamá antes. Quizá otro himno que dice, grande eres tú, grande tus milagros son, yo no sé. Pero estaban ahí cantando, adorando a Dios. Y de repente, alguien interrumpe la cárcel. De
De repente el Dios del cielo desciende como un estruendo en la cárcel y el lugar comienza a temblar. Las paredes comienzan a temblar. Y mientras ellos cantaban y adoraban a Dios, los cielos estaban siendo sacudidos. Los cimientos de la cárcel temblaban y de repente se escucha un estruendo. ¡Pah! ¡Pah! Se empiezan a abrir las cárceles. Las prisiones se empiezan a abrir las puertas, las cadenas se rompen. Oh, hay poder en la alabanza de su pueblo, hay poder en tu boca, hay poder en lo que tú hables. Es tiempo de hablar lo que Dios está hablando en el cielo. Es tiempo de proclamar tu victoria. Deja de hablar miseria y muerte y pobreza y depresión. Cambia tu lenguaje, porque hay poder de Dios sobre los que creen. Siento a Dios. Las cárceles se abrieron y de repente el cepo se rompió y Pablo se paró y se reconcilia y se abrazan y empiezan a cantar. ¿Cómo es que el estruendo de ese momento? La presencia de Dios llenando los pasillos de la cárcel, la presencia de Dios tocando a los presos. Y dice que los presos empiezan a salir y empiezan a sentir algo raro. ¿Por qué digo raro? Porque la Biblia dice que comenzaron a cantar con Pablo y Silas. ¿Qué estaba pasando? Oh, la gloria de Dios estaba invadiendo lo que no se podía invadir. La gloria de Dios estaba cambiando el corazón del hombre. Estaba cambiando al drogadicto. Estaba cambiando al asesino. Estaba cambiando al abusivo. Estaba cambiando el corazón del hombre. Algo estaba pasando en la cárcel. Vengo a decirte de parte de Dios, algo va a ocurrir con tu casa. Algo va a ocurrir en el barrio. Algo va a ocurrir en la iglesia. Algo va a pasar. Wow, qué momentos. Y dice que estaba el policía, sería, ¿no? El guarda de la ciudad, perdón, de ahí de la cárcel, el guarda, el que cuidaba a los presos. Y cuando ven que todos se le escaparon, que estaban ahí libres, agarra una espada y se quiere matar. Dice, ¡ah, me voy a matar! Y ahí Pablo dijo, no te hagas daño, estamos todos acá cantando. Oiga bien esto. Vienen días de interrupción para alguien en esta noche. A partir de esta noche algo va a irrumpir tu vida. Amén. Estos días, mientras buscaba del Señor, se me vino una historia a la cabeza. Con esto termino. Que es la historia de Abraham. Dios le había prometido un hijo y Abraham estaba esperando la promesa. Voy a pedir que me hagan una melodía con la guitarra o con algo. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y Abraham era grande y su esposa grande también. Abraham había contado las estrellas y estaba esperando el cumplimiento, pero parecía que Dios se había olvidado. ¿Te ha pasado que a veces vos sentís que Dios se ha olvidado de ti? Pero si, pastor, yo estoy orando, pero nada pasa. Pastor, estoy creyendo, soy fiel en mi diezmo, mi ofrenda, oro, intento orar, leer la palabra, pero mi vida no cambia. Las promesas de Dios no vienen al cumplimiento. Algo pasa. ¿Te ha pasado? Fui el único que le ha pasado. Así se sentía Abraham. Pero dice que un día, la nueva versión dice las 3 de la tarde, donde hacía mucho calor, Abraham estaba sentado afuera de su casa. De repente se ve a lo lejos 3 hombres que se asoman. 3 hombres vienen a irrumpir la tranquilidad de Abraham. 3 hombres vienen a irrumpir en su día. Y se quedan, cuando vienen caminando a lo lejos, Abraham nota que había uno que era diferente. Cuando ve a lo lejos se da cuenta que en el medio no era un hombre normal. Dice la escritura que Abraham se para y sale corriendo a su encuentro y se postra ante él y lo adora. Y le dice, Señor, bienvenido a casa. Tremendo. Porque ese hombre que estaba ahí era Dios mismo hecho hombre. Una cristofanía en el Antiguo Testamento. Una imagen de Cristo.
Y él dijo, quédate a comer conmigo. No te vayas de aquí, quédate conmigo, quédate. Ven, siéntate a mi mesa. Y dice que el Señor dijo, bueno, nos quedamos. Y Abraham fue, dice que mandó un sirviente a matar un cabrito, cocinaron rápido, a Sara la puso a pelar papas, empezó a pelar papas Sara ahí. Y se sentaron y comenzaron a hablar. Imagínate esa conversación. Hablando con el que hizo los cielos y la tierra, hablando con aquel que habla y las cosas ocurren. Con solamente escucharlo, yo creo que Abraham sentía un fuego en su corazón. Ese visitante estaba irrumpiendo su vida. Ahora, dice la Escritura que este visitante le dijo a Abraham, voy a cumplir lo que te he prometido. Dile a Sara que el año que viene tendrá su hijo. Y Sara, una viejita, estaba ahí esperando. Déjame imaginarme, papá ahí. Y escucha. Y se empieza a reír. ¿Qué dice este hombre? Yo ya pasé de esa edad. Ya no tengo la fuerza para sentir nada, ni tener placer, ni cosas. Yo no puedo concebir, ya estoy grande. Y se rió. Creía que era imposible. Creía que su vida ya había pasado su tiempo. Y hay gente en esta casa que está pensando que su tiempo ya pasó. Bien, esto se puso lindo. Hay gente que está pensando que su temporada de servir a Dios ya pasó, ya caducó. Pero vengo a decirte que el Espíritu de Dios va a interrumpir tu vida de nuevo. Tu vida de servicio va a ser interrumpida por el Espíritu de Dios. Una vez más sentirás fuego de nuevo. Una vez más sentirás ganas de nuevo. Una vez más. Y dice que cuando Sara se ríe, el Señor sabe. Repetí conmigo, el Señor sabe. Sabe tus pensamientos. Sabe lo que crees y sabe lo que no crees. Le dijo, Sara, ¿por qué te estás riendo? No, yo no me reí. Si te reíste, he aquí yo voy a cumplir lo que te he prometido. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Dios va a prometer lo que te ha prometido. Y creías que tus días habían pasado. Y creías que tu tiempo ya estaba terminando. Pero Dios dice, yo vengo a interrumpir tu día hoy. Yo vengo a interrumpir tus pensamientos. E incluso vengo a interrumpir tu fe. Aquí porque el largo camino te resta, dice el Señor. Y desde ese día la promesa de Dios con Abraham fue renovada. Y pasó un año y concibió a su hijo por una interrupción en su vida. Quizás creíste que era una noche más, pero ese visitante está caminando entre nosotros. Ese visitante se está moviendo y quiere ir a tu casa. Ese visitante está próximo a visitarte. Para llenarte de su presencia, para darte fortaleza de nuevo, para que aquellos que no creían en tu casa comiencen a creer, para darte el poder, para renovar tus fuerzas, para sanar tu cuerpo. Hay un visitante que está en camino para cambiar lo que tú no puedes cambiar, para cambiar lo que tus consejos no pudieron cambiar. Dios dice, le hablaste una, le hablaste 2 veces, 3 veces y no te hizo caso. Ahora voy a intervenir, ahora voy a irrumpir en ese joven. Yo siento que Dios está hablando a alguien en esta casa. Vienen días de interrupciones, vienen días del poder sobre ti. Siento a Dios. Alguien necesita este visitante. Alguien necesita que el Espíritu de Dios venga a su casa.
venga a su familia. Hay gente que le está dando ganas de llorar en este momento. Es porque algo está pasando. Es que alguien está interrumpiendo la reunión. Es que alguien está bajando. Mamá, feroce. Rebo comadilla, seviana y comadilla no mame. Comenzó a ver ahí donde estás.